أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta clase o charla sobre tafsir temático, donde estamos tocando el tema de la vida de los profetas desde la perspectiva del Sagrado Corán, estábamos haciendo, en las charlas anteriores, estábamos exponiendo una serie de principios que lo habíamos denominado principios a esas pautas en común de los profetas que fueron señaladas expresamente, de forma explícita, en la forma de axiomas, por ejemplo, en el Sagrado Corán, o que podíamos llegar a inferirlas o deducirlas de la vida de cada uno de ellos, de la vida establecida de cada uno de ellos, sobre todo en lo que nos transmite el Sagrado Corán. Llegamos a lo que es el cuarto principio. En este principio es el principio que vamos a llamar el principio de la personalidad jurídica común. Existen, según los términos que se usan hoy en día, existen personas reales y personas jurídicas. Las personas reales, son las personas y sus características, su nombre, su peso, su imagen, sus familiares, toda su historia de cuestiones particulares de vida. Y persona jurídica es cuando existen una serie de objetivos en común que puede llegar a tener una organización, una empresa, un plan. En este caso, vamos a tomar a los profetas, a la serie de profetas, como si todos estuvieran en una gran compañía, que es la compañía de la difusión del Islam, o un gran proyecto mejor. Y en este caso vamos a ver cómo la persona de todos ellos podemos llegar a considerar que es la misma desde un punto de vista jurídico. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Las palabras de los profetas armonizan unas con otras, no pueden llegar a contradecirse. Al fin y al cabo, lo que están haciendo es difundir un mismo mensaje. Y en esencia son las mismas esas palabras, aunque sus grados son diferentes, como dicen las aleyas del Sagrado Corán que ya hemos leído en charlas anteriores. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Esos son mensajeros a quienes hemos preferido a unos sobre otros. Corán Sura 2, aleya 153, y la aleya que dice فضلنا بعض النبيين على بعض, hemos preferido a algunos profetas sobre otros. Sura Al-Isra, Sura 17, aleya número 55. Así que si vemos que si bien los grados de los profetas son diferentes, la profecía y el mensaje en general sí ya tienen un juicio en común, y es que cada profeta invita a las personas a tener fe en el origen, Dios, en el objetivo, que es el más allá, el día del juicio final, el creer en los ángeles, creer en la revelación, etc. Lo que traen los profetas puede ser diferente en apartados parciales, en cuestiones que ya son propias o a una comunidad o a ese grupo humano donde fue enviado el profeta, por lo tanto tiene un mensaje en particular que darle por eso, o puede hacer énfasis el profeta en lo que sería niveles en los principios generales que difunden todos. Por ejemplo, en la época de Jesús, hijo de María, alayhi salam, con ambos sea hacia la paz, la gente, incluso que invocaba ser religiosos, la gente que invocaba tener la religión,
habían caído se habían abocado en demasía a lo mundano. Y es por eso que surgió la usura en el comercio, o se hizo énfasis en la usura en el comercio y en muchos otros aspectos mundanos, y se dejaba de lado la solidaridad. Por lo tanto, él puso, el profeta del Islam, sí, Jesús, hijo de María, que fue profeta en el Islam, puso énfasis en el desapego y en combatir inclinaciones mundanas cuando llegaban a un nivel como el de la usura, donde se perjudicaba a la sociedad o se llegaba a engañar a las personas el comercio. Y es por eso que se dio ese famoso suceso donde Jesús va al mercado y muestra un aspecto muy diferente con el cual se lo dibuja hoy en día en el occidente, sino que actuó podemos decir, con bastante vehemencia frente a toda esta gente. Entonces vemos que un profeta puede poner énfasis en niveles, puede haber diferencia en los niveles de los principios generales, pero en líneas generales, la religión de los profetas, que es una y es única, y es la misma, y lamentablemente también el mismo fue el trato que recibían de los malhechores. Todo profeta tiene una personalidad real, tiene situaciones que le son propias, como la de cualquier persona real, pero tiene también una personalidad jurídica a causa de esos objetivos en común, esos objetivos que comparte, en este caso, con otros profetas, con todos los demás profetas. Si bien la personalidad real de los profetas no es común a todos ellos, la personalidad jurídica, que en esencia es la profecía y el mensaje, sí es común a todos los profetas y mensajeros. Dios le dice al profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik". No se te dice sino lo que ya se le ha dicho a los mensajeros antes de ti. Esto está en el Corán, Sura Fussilat, Sura número 41, aleya número 43. Se le dice al profeta del Islam en esta aleya: no se te dice nada que no se les haya dicho a los profetas que han venido antes de ti. Aunque el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, tiene preeminencia sobre otros profetas, los profetas anteriores también trajeron el tema principal, que es el propósito de la revelación y la finalidad del mensaje. Entonces vemos que, sin hablar ya de niveles en sus grados de proximidad a Dios, podemos decir que su persona jurídica es la misma. El profeta del Islam no fue el primero de los profetas, no era un nuevo profeta, no era nuevo su condición de profeta, tampoco era nueva la invitación o la convocatoria que él hacía, sino que todo eso tenía precedentes. Lamentablemente también tenía precedente el maltrato y la injuria de la que fue objeto, siendo esto también una pauta en común de todos los profetas de Dios. Entonces, otro subtema que tenemos de este principio general de que la persona jurídica de todos los profetas es la misma, es que la negación de un profeta implica la negación de todos los profetas. Y esto es así desde que la personalidad jurídica de todos los profetas divinos, o sea, su propósito, su guía, la orientación que brindan, es compartida entre todos ellos. Y eso es algo, y alguien que niega la profecía de uno solo de ellos es como si no aceptara la profecía de todos los profetas divinos. Los creyentes lo que deben decir es, como dice el Sagrado Corán:
no hacemos distingo entre ninguno de ellos. Eso está en el Corán, Sura al-Baqarah, Sura número 2, aleya número 136. Muy parecida a la ley que ya habíamos mencionado anteriormente, que dice La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. No hacemos distingo entre ninguno de sus mensajeros. No hacemos distinción entre ellos en la esencia del mensaje y la exigencia de que deben aceptarse como mensajeros a todos. Es decir, la aceptación de un profeta conlleva la aceptación del mensaje de todos. Y del mismo modo, rechazar la convocatoria y guía de un profeta conlleva rechazar a todos los profetas. Dice Dios en el Sagrado Corán, en la Sura al-Hijr, la Sura número 15. Algunos traducen no la traducen esta sura, ponen Hijr simplemente, a otros lo traducen como Petra. Hijr es, bueno, Ashabul Hijr. Vamos a hablar aquí de Ashabul Hijr, la gente del Hijr. Significa la gente que vivía en el Hijr. Hijr significa la roca o la gran piedra. Era un grupo humano, un pueblo que había hecho casas de las montañas. Y entonces, obviamente, eran inexpugnables y soportaban muy bien las vicisitudes, tanto de los tiempos, tanto como el ataque de los enemigos, las tempestades, incluso hasta temblores y terremotos. La gente del Hijr fue uno de los pueblos que fue castigado por Dios después que les llegó un profeta y lo desmintieron. Dice el Corán acerca de ellos: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. En verdad que la gente del Hijr desmintió a los mensajeros. Hijr, a veces algunos consideran que este pueblo que fue extinguido vivía en lo que hoy se conoce como Petra, que son esas casas que están forjadas en medio de las montañas. No necesariamente esto es así, existen exégesis del Sagrado Corán a este respecto. Otros dicen que la ubicación de este pueblo estaba en otro lugar, si bien las características de las casas, como los cuenta la historia, era como podemos ver en Petra hoy en día. Así que lo vamos a llamar simplemente a la gente del Hijr. En verdad que la gente del Hijr desmintió a los mensajeros. ¿Qué es lo que queremos decir con esta ley? ¿Para qué la mencionamos? La mencionamos porque en el Sagrado Corán dice que la gente del Hijr desmintió a los mensajeros, siendo que les fue enviado un solo mensajero. ¿Por qué el Sagrado Corán se manifiesta o se expresa de esta manera? En el idioma árabe, cuando se menciona un plural, como en este caso los mensajeros, se menciona un plural con el artículo al. El artículo al equivale a lo que es en castellano el, la, los, las. Cuando se la menciona a una palabra en plural con el artículo sin haber estado mencionada en el discurso anteriormente, por ejemplo, en el castellano podemos llegar a decir han llegado unos obreros, y sigo hablando. Los obreros estaban vestidos de esta manera. Bueno, ya digo los obreros, ya lo digo con el artículo determinado porque ya me estoy refiriendo a alguien sobre el cual ya tengo una noción. En cambio, cuando comienzo un discurso y sin haber hecho ninguna alusión en el mismo discurso, ni que haya una alusión ni siquiera indirecta, y se mencione una noción en plural y con el artículo, eso indica generalidad. Por lo tanto, la gente del Hijr desmintió a los mensajeros, se refiere a que desmintió a todos los mensajeros. Eso es lo que se entiende en el idioma árabe. Y la pregunta es, ¿cómo puede haber desmentido a todos los mensajeros si les fue enviado uno solo? Es porque su personalidad jurídica era la misma. La gente del Hijr, gente de la piedra, gente de la roca, entonces había negado a todos los mensajeros. Frecuentemente en las convocatorias o prédicas de los profetas se plantea el asunto, sale a colación historia o vida de los profetas anteriores, o los predecesores, o incluso profetas subsiguientes. Y ese también es un aspecto por el cual la negación de un profeta implica la negación de todos los profetas cuyas vidas se haya transmitido de manera breve o detallada por ese profeta en particular. En resumen, de acuerdo a los puntos que hemos mencionado,
la negación de un profeta es negarlos a todos. Y esto se repite, esto que ha mencionado el Sagrado Corán respecto a Ashab al-Hijr, o la gente de la roca o de la piedra, lo menciona también de la misma manera con respecto a Ashab al-Aika, la gente del Aika. Para recordar, el Aika es el nombre de... La gente del Aika vivía en un vergel, o sea, un lugar donde era un bosque con sembradíos, realmente toda gracia divina, con ríos que corrían junto a los árboles y los sembradíos, un despliegue de naturaleza, habían sido agraciados por Dios. Y el Aika era el nombre de un árbol frondoso que era común en ese lugar, tan frondoso que incluso en muchos lugares no dejaba pasar la luz del sol, y se entrelazaban las ramas de unos con otros. Y por el nombre del árbol, el Aika, es que la gente de ese lugar es conocido como Ashabul Aika. También, a pesar de tener todas esas mercedes y gracias y favores de parte de Dios, descreyeron de Dios, su comportamiento no era el adecuado, desmintieron al profeta, incluso después de haberle proporcionado los milagros, y es por eso que finalmente fueron aniquilados. Respecto a ellos también dice exactamente lo mismo que dijo con respecto a Ashab al-Hijr. Dice el Sagrado Corán: "Kadhaba ashabul aikati al-mursalin". La gente del Aika desmintió a los mensajeros. Puso a Moisés alayhi salam, y aquellos que no aceptaron la convocatoria de su profeta, de Shu'aib, y fueron objetos de su maldición, al negarle a él, negaron a todos los profetas divinos. Lo mismo pasó con la gente de Thamud, con los Thamudeos, la gente a quien fue enviado el profeta Saleh. Saleh, el profeta árabe, le fue enviado a este pueblo de los Thamudeos. La historia muchos la conocen. Se le había dado un milagro. Había personas muy corruptas que eran los líderes del pueblo, que siempre eran hostiles al profeta Saleh, y le pidieron un milagro en particular. Le pidieron que Dios hiciera partir la montaña y saliera una camella de la montaña, y Dios hizo exactamente ese milagro. El profeta, con la anuencia de Dios, hizo el milagro de que se abriera la montaña y saliera una camella embarazada. Y ese es el milagro de la camella de Saleh. Y después, a pesar de haber visto el milagro, siguieron siendo hostiles, al punto tal que, como dice el Sagrado Corán y las historias al respecto que se encuentran en las narraciones, descarretaron la camella, la mataron y se hicieron acreedores al castigo divino. Respecto a ellos también dice el Sagrado Corán: "Kadhabat Thamudun al-mursalin". Los samudeos desmintieron a los mensajeros. Esto se encuentra en la sura Shu'ara, sura número 26, aleya número 141. Y respecto al pueblo de Lot, también el sobrino de Ibrahim, el sobrino de Abraham, que fue enviado a este pueblo, que según el Sagrado Corán fueron los primeros en practicar esta aberración de la naturaleza humana, como es que los hombres busquen a otros hombres, como lo dice el Sagrado Corán, ya sean los primeros en practicarlo, ya sean los primeros en naturalizarlos como sociedad. Eso lo delegamos ese tema a las exégesis, ya en particular sobre el tema. Pero respecto a ello también dice exactamente lo mismo: "Kadhabat Lut, qawmu Lutin el-mursalin". El pueblo de Lot desmintió a los mensajeros. Bueno, al negar la prédica de un solo profeta, negaron el propósito de todos. Bueno, con esto ya damos por terminado este cuarto principio, que es que la persona jurídica de todos es la misma, de todos los profetas es la misma. Hay muchos temas también que pueden llegar a ser casos de aplicación de ese principio. Vamos a ver lo que, según nuestra numeración, sería el quinto principio.
El quinto principio sería que los profetas tienen también en común la presentación de evidencias, la escritura revelada y el mizán. Mizán podemos traducirlo como el criterio justo, o sea, esas pautas o criterios para diferenciar la verdad de la falsedad, el bien del mal, la justicia de la injusticia, en la forma de normas, valores, normativas, reglas, leyes. Eso en general es lo que es llamado el mizán. Al ser todos estos aspectos milagrosos, vamos a tomar todos estos aspectos milagrosos, ponerlos en un solo principio, que todos los profetas tuvieron en común la presentación de estos aspectos milagrosos o aspectos portentosos, que son las evidencias, serían los milagros, están incluidos ahí, la escritura o la revelación y el criterio justo. A este respecto, o este nombre está sacado también, el nombre de este principio, de la ley del Sagrado Corán que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. En verdad que hemos enviado a nuestros mensajeros con el bayyinat, con las evidencias, wa anzalna ma'ahum al kitab, e hicimos descender junto a ellos el libro, wal mizan, y el criterio justo, liyaquma an-nasu bil qist, para que la gente establezca la justicia. Bueno, sigue la ley: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Hicimos descender el hierro, el cual posee una intensa fortaleza y beneficios para la gente, o le enseñamos el uso del hierro. ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز, para que Dios sepa quién lo secundará a él y a sus mensajeros creyendo lo oculto, بالغيب, ciertamente que Dios qawiyun es fuerte, aziz es poderoso. Bueno, de esta ley ya es de donde sacamos el nombre para este principio. Los profetas entonces fueron enviados con el bayinat, con las evidencias. Dentro de las evidencias están los milagros, que es lo más manifiesto de las evidencias. Hay milagros, pruebas, testimonios vivos, y con cada profeta también se ha revelado, hubo una revelación y se le ha dado el criterio justo para que se procediera a actuar con equidad y con justicia. Entonces los profetas tienen en una mano una lámpara para guiar a la humanidad, y en la otra mano tienen un arma. El objetivo del arma no es atacar para imponer ni una creencia ni un modo de vida, ni someter a un pueblo o una civilización, sino que es simplemente, el arma es para defender o defenderse cuando haya personas que quieran apagar la luz de la lámpara o quieran impedir que otros se beneficien de esa lámpara que ilumina el camino a la humanidad. Entonces, básicamente, la espada está en la mano izquierda. Podemos llegar usando la simbología de la religión y algunas narraciones que indicarían, está en la siniestra, el arma estaría en la siniestra de los profetas y la lámpara estaría en su diestra. Esto, bueno, podemos inferirlo de varias leyes del Sagrado Corán, entre ellas la que dice لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, para sacar a la gente, o para que saques a la gente de las tinieblas hacia la luz. Esto está en la sura Ibrahim, sura número 15, aleya número 1. Un subtema bueno, ya empezamos con los subtemas de este quinto principio, que es la presentación de las evidencias, es la necesidad de la existencia de los milagros. Son necesarios los milagros para los profetas, o por lo menos eran necesarios en la época que eran enviados profetas. El profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, que la bendición y la paz sean con él y su descendencia, fue el último de los profetas. Y precisamente fue el sello de los profetas, como lo llama el Corán, porque la humanidad ya había alcanzado ya la edad madura o la edad adulta, como para ya poder
seguir solos en este camino o con una guía, pero sin la guía directa de la revelación. Al ya saber preservar la escritura, estar difundida la escritura, saber leer y escribir ya no era algo tan inaudito como en los milenios anteriores. ¿Qué más? E incluso al haber alcanzado ya las personas un nivel de racionalidad lo suficiente como para que en unas cuantas décadas florecieran las diferentes disciplinas dentro de lo que es la civilización islámica: filosofía, matemáticas, astronomía, ¿qué más? Lo que hace que vemos que al ser mayor el poder de razonamiento y deducción de las personas y al haber más instrucción, ya tal vez no se necesitara de los milagros. Pero no hagamos un spoiler. Vamos a ver la necesidad de la existencia de los milagros. Los milagros son una tarea que otros están imposibilitados de realizar. Simplemente vamos a mencionar eso con respecto a los milagros, para hablar ya de manera detallada sobre los milagros. Para eso hace falta una clase de teología, que esta no es. Y ahí se ve que los milagros es algo que no se puede aprender, no se puede enseñar. Los milagros tienen que ser congruentes con el mensaje. No es simplemente hacer algo portentoso, que sea una bestialidad, no, tiene que estar en congruencia con el mensaje del profeta. ¿Qué más? El milagro es algo que no puede llegar a ser contrapuesto con absolutamente nada. Bueno, y hay muchas otras características de los milagros. Pero para lo que hace al tema que estamos viendo ahora, que es ver cuáles son los puntos en común que tienen los profetas, simplemente vamos a mencionar que los milagros es algo o una tarea o una obra que otros están imposibilitados de realizar. ¿Hay necesidad de milagros? Sí. La necesidad de los milagros, o por lo menos había necesidad en el pasado. La necesidad de los milagros estaba al mismo nivel, era una pauta común de todos los profetas. Los profetas fueron enviados con milagros. Por eso mismo estamos mencionando en este tema y nos como uno de los principios, porque era una pauta en común. Y la necesidad principalmente era para que con eso acallar las voces de aquellos que negaban al profeta, después de haberse presentado todos los argumentos y haberse realizado toda la enseñanza e instrucción necesaria. Por lo tanto, la necesidad mismo se encontraba al nivel del argumento racional, como necesidad, como algún requisito necesario para la convocatoria del profeta y hacer llegar el mensaje. Y eso es así porque, en primer lugar, el argumento racional es para validar una convocatoria y no para confirmar el alegato de ser un profeta. ¿Cómo es esto? El profeta, bueno, nos enseña. Nos enseñan los argumentos, digamos que con un lenguaje simple, pero nos enseña argumentos como el argumento del orden de la existencia del universo. Hay un orden en el universo, tiene que haber un ordenador, todo esto no puede haber salido de la nada, tiene que haber habido una causa que tiene que estar mucho más allá, no puede tener las características mundanas. ¿Qué más? Dios Todopoderoso no puede, o con su sapiencia, no va a crear a un ser humano que necesita instrucción y después no enviarle la instrucción. Todo eso son razonamientos lógicos. Entonces, ustedes, a través de la orientación que estoy haciendo respecto a estos razonamientos, ¿creen que hay un solo Dios que es el ordenador y que debe haber habido profetas? Sí. Bueno, entonces, ¿me aceptan como profeta? No, ¿por qué? El argumento racional es para validar el contenido, pero no necesariamente para confirmar el alegato de ser un profeta. Eso, en primer lugar, vemos la diferencia entre los milagros y el argumento racional. Y en segundo lugar, solo es útil, o mayormente es útil, el argumento racional para los sabios, y no es una prueba extensiva para el común de las personas, que no comprende cabalmente los argumentos racionales. Las personas comunes, sobre todo, vamos a situarnos en el contexto también del pasado, bueno, tampoco tan en el pasado, en el presente también, pero sobre todo en el pasado, si nos situamos en el contexto, las personas en general podían llegar a razonar conceptos racionales primarios,
pero cuando ya hay conceptos que son un poco más complejos, como los silogismos, donde tenemos una primera premisa que es general, una segunda premisa que es particular, para partir de allí hacer una deducción y sintetizar un resultado, y dentro de esos resultados que realizamos para distintos casos en particular, al haberse establecido, hacer lo que se llama en lógica una inducción para establecer una ley general, bueno, obviamente todo eso necesita de son razonamientos mucho más complejos. E incluso algunos razonamientos primarios tampoco son captados tan fácilmente por las personas que no tienen instrucción, que era lo común en el pasado. Incluso hasta no hace tantos años, la mayoría de las personas no estaban alfabetizadas. No nos olvidemos de eso. ¿Para qué hablar de miles de años atrás? Entonces, incluso para personas comunes que no tienen instrucción, decirles algo, conceptos como que no podemos... el número 2, por ejemplo, no es tangible. No podemos llegar a tocarlo. Nunca vamos a tocar un 2. ¿Cómo que no? Si tengo dos manzanas, ¿toco el 2? No, lo que toco son manzanas. El 2 es una figuración mental que yo tengo. Entonces, una manzana con otra manzana, entonces yo le he establecido el número 2 y el concepto de 2. Pero lo que toco son manzanas. Lo palpable y lo tangible son manzanas. No se puede tocar el amor. Alguien puede acariciar a otra persona. Y entonces lo que puede llegar a palpar, tocar, es una rugosidad de piel, incluso con ya yéndose al extremo, poder ver cuál es el pH, si es más ácido, si es más básico, si es rugoso, simple, si esto está higiénico o no. Bueno, pero no podemos llegar a decir que hemos tocado el amor. Físicamente o sensorialmente, lo que tocamos es algo o a alguien, pero no se toca el amor. Bueno, si bien incluso eso, que son razonamientos primarios, pueden llegar a ser no tan fáciles de entender para personas que no tienen instrucción, imaginemos para el común de la gente, no solamente que no esté alfabetizada, sino que sin vivir en una época donde no es tan común tener conocimientos generales. Obviamente, los argumentos racionales no servían para el común de las personas. Y ya no era, entonces estos no eran tan beneficiosos para la mayoría de los seres humanos que vivían y estaban absortos en los sentidos, como hoy en día también nosotros lo estamos, solamente que alhamdulillah existe un poco más de cultura general. En cambio el milagro, al ser una señal, al ser una evidencia manifiesta, es útil para todos y no se puede negar. Uno no puede negar el argumento racional debido a la ignorancia, pero no puede negar el milagro ya observado, ya vivido, a menos que se simule ignorancia. Dios, respecto al pueblo de los samudeos que descarretaron a la camella, dijo: les hemos dado un signo claro y ellos han actuado con zulm, con iniquidad, frente a ese milagro. Eso lo dice en la ley que dice: y conferimos a los samudeos la camella como milagro palpable y actuaron opresivamente con ella. Entonces, si bien un milagro requiere también el milagro una profunda reflexión intelectual para diferenciarlo de los portentos o fenómenos producto de las ciencias ocultas, a pesar de ellos tienen una forzosa connotación que es que verifica la veracidad de la condición de un profeta. Al ser algo tangible y sensorial, no necesita de análisis racional como para dudar del mismo solo por el solo hecho de estar alejado de los sentidos. Bueno, típicamente los milagros son de esta manera. Ya es la definición de milagro. Dios pone de manifiesto entonces la misión de los profetas mediante los milagros, y de ese modo los que niegan el mensaje se hacen ya acreedores. Se hacen acreedores a la aniquilación después de haberse completado las pruebas y ya no quedar lugar a excusas. Es lo que se llama en árabe itmamul hujja. Cuando ya se produce itmamul hujja, ya las personas
que siguen negando ya se hacen acreedores al castigo. Ahora que Dios lo aplique o no, ya es algo que se vuelve a Él. Como dice Dios en el Sagrado Corán, لِيَهْلُكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, para que sea aniquilado el que debiera perecer y viviera quien debiera vivir ante una prueba clara. Cuando ya el asunto es evidente, a través del milagro, y ya no quedan excusas, ya se produjo Itmamul Hujja, como dije, Dios termina, o puede terminar con la vida del que se enfrenta a los profetas, y cuando lo hace en este mundo, después de esa etapa, lo hace de un modo denigrante. Subtema que es que el milagro puede ser por propia iniciativa de un profeta, o puede ser a pedido. Puede ser a pedido de las personas para quienes quieren verificar a través del milagro la condición de profeta. O sea, a veces se presentaban milagros sin que exista solicitud de parte de la gente, y a veces eran las personas quienes le requerían a su profeta que muestren un milagro, y ellos, con la anuencia de Dios, lo hacían. Si bien había personas y muchas, que al examinar, razonar la convocatoria del profeta creían ya en su autenticidad, o al reflexionar en la situación de la persona que alegaba ser un profeta, tomaban conciencia de lo correcto de su pretensión y lo reconocían como tal y creían en él sin que hubiera un milagro de por medio, mayormente las masas reconocían, o la gente común reconocían a la condición de profeta de alguien mediante milagro, y es después que aceptaban lo correcto de la convocatoria. Bueno, estamos hablando de que hubo una serie de profetas, y hubo una culminación de la serie de profetas con el sello de los profetas del Islam, porque precisamente fue cambiando la mentalidad de las personas y también el tenor de los milagros, y es por eso que veremos que serán diferentes los milagros de los profetas en una época que en otra, o en un lugar o en otro. Bueno, aquí hay que hacer una observación, es que el análisis de las reglas o pautas en común entre los profetas y el estudio o investigación sobre las condiciones y características de lo que es el Nubuwa al-Amma, o la profecía general, como ya explicamos en las charlas anteriores, si bien eso conlleva el estudio de una serie de contenidos históricos o sociales que fueron comunes a todos ellos, si bien esos estudios no son requerimientos intrínsecos de la materia de la profecía o de la profecía en sí, sí debemos conocerlos porque son requerimientos para comprender a la sociedad, sobre todo a la sociedad ignorante. Y son cuestiones que, si bien no son particulares de los profetas, sí son necesarias para ellos, como son la paciencia y la perseverancia. Y estas forman parte de los atributos generales y comunes a los profetas, si bien no es privativa de ellos o exclusiva de ellos. Otro subtema del tema de que todos presentaron evidencias, revelación y criterio justo, el subtema es que el mu'jiza o el i'jaz es con idhn Allah. El milagro se realiza con la anuencia de Dios. Los milagros se realizan con el permiso de Dios. En la mayoría de los casos donde Dios relata los milagros de los profetas en el Sagrado Corán, vemos que menciona muchas veces, en muchos casos en el Sagrado Corán, que ese milagro es realizado con la anuencia de Dios. Y dado que la convocatoria o prédica de los profetas es al monoteísmo, el monoteísmo donde no es solo creer que Dios es uno y único, sino en sus diferentes grados. Existen grados del monoteísmo. Está at-tawhid fil uluhiyya, la creencia en el monoteísmo, considerando que Dios es el único que merece ser adorado, es la única divinidad y el único que merece ser adorado. At-tawhid fil rububiyya,
es la creencia en el monoteísmo en su condición de que Él es el que tiene el señorío, a creer en la rububía takwinía, que es el señorío existencial, el señorío sobre el cosmos, es el único que dispone un orden en todo el cosmos y que lo administra, y es por eso que vemos que hay un solo orden en el cosmos. Y el Tawhid fi rububía tashri'iyya, que es el único que es acreedor o digno de establecer normas, o sea, tiene el señorío en la legislación. Al-Tawhid fil ibada, es el único que es acreedor a ser adorado. Bueno, hay muchos niveles de Tawhid, desde que la convocatoria entonces de las prédicas, de los profetas, es al-Tawhid o es al monoteísmo, considerando todos los niveles, donde está incluido también al-Rububiyya, o la condición de Señor, o la condición de amo, o la condición de administrador del mundo y del cosmos. Su pretensión, o la pretensión de la persona de ser profeta, tiene que incluir, mientras enseña esto, tiene que incluir el hecho de que él puede realizar milagros, pero únicamente con la anuencia de Dios. Y de esa manera estará el milagro o el mensaje o el proceder del profeta de acuerdo a su convocatoria. Nunca se puede pretender que un acto del profeta, un dicho, sea incongruente con lo que predica. Entonces, todos los profetas llamaron al monoteísmo, en el sentido de que en el mundo solamente Dios es el causante de los efectos, es la causa de las causas. Y siendo este el caso, si su pretensión fuera que son independientes, se realizan milagros, esta pretensión de independencia no sería compatible con la convocatoria o llamada al monoteísmo. Entonces, si la afirmación de los profetas es que somos profetas y hacemos milagros, en realidad lo que están diciendo es que nuestra profecía es una dádiva de Dios y nuestro milagro se realiza, o el milagro que hacemos lo hacemos con su anuencia. El alma del profeta es un alma celestial, es un alma pura, es un alma que se ha depurado, y es precisamente por eso que fue escogido como profeta, como ya hemos mencionado. Y de esta manera es una manifestación de la gracia de la existencia. Es una manifestación de la gracia de la existencia para con todos nosotros. Es un favor de Dios para con nosotros, que nos haya enviado los profetas. Bueno, así como el alma de cada ser humano, de cada uno de nosotros, domina sobre su propio cuerpo mediante una wilaya takwinía, una potestad existencial que tenemos, en este caso nosotros, sobre nuestro propio cuerpo, el mensajero, con la anuencia de Dios, con el permiso de Dios, puede afectar sobre el sistema de la existencia, o sobre los asuntos, cosas, objetos, seres, entidades que se encuentran en la existencia, en la medida de su potestad o wilaya takwinía conferida por Dios. Si bien los profetas tienen esa wilaya takwinía sobre el cosmos, o potestad existencial sobre el universo, potestad o autoridad, su wilaya existencial, esa potestad que tienen, es una manifestación de rububía de Dios, del señorío de Dios, del señorío del Creador, y forma parte de un plan prudente de Dios Todopoderoso. O sea, Dios les dispone que tengan esa potestad sobre las entidades del universo por una razón. Y en esta razón es que puedan realizar los milagros. Ellos hacen los milagros con el permiso de Dios. ¿Y cómo es el mecanismo? Bueno, es igual que lo que sucede con el dominio que tiene el alma de una persona por sobre su cuerpo, siendo eso también una manifestación del poder y señorío del creador del ser humano, donde la misma potestad que tenemos nosotros sobre nuestro cuerpo nunca es independiente, porque ningún ser es independiente en nada, a excepción de Dios, a excepción de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no debe existir la expectativa de que los profetas pueden hacer o hacen lo que les venga en gana. Los profetas tienen un dominio existencial sobre el mundo, del mismo modo en que nosotros tenemos un dominio existencial, una wilaya takwinía sobre nuestro cuerpo, es verdad. Pero
Pero sin embargo, tanto el dominio del alma sobre el cuerpo como el dominio de los profetas sobre los seres o entidades que hay en el universo se dan con la anuencia de Dios. Eso lo leemos en la Aleya, que dice: en verdad que hemos enviado mensajeros antes de ti, les dispusimos esposas y descendencia. No le corresponde a un mensajero realizar un milagro excepto con la anuencia de Dios. Para cada tiempo hay un escrito. Esto está en la Sura Ra'd, que es la Sura número 13, Aleya número 38. El contenido de esta Aleya no es una prohibición de carácter legislativo para prohibirle al profeta que haga milagros sin la anuencia de Dios, sino que su sentido es expresar que en esencia o básicamente los profetas son impotentes, no tienen la capacidad, que si la tienen es precisamente porque es conferida por Dios Todopoderoso. Tanto el milagro en sí mismo como su forma de implementación y características tienen lugar por orden y permiso o anuencia divina. Este asunto general de que cada profeta trajo evidencia, o esta pauta en común que tienen todos, de que cada uno trajo evidencia y revelación y criterio justo, ha sido planteado respecto a muchos profetas como cuestiones particulares o parciales al hablar de cada uno de ellos en las aleyas del Sagrado Corán. Bueno, nos vamos a contentar con esto respecto a este principio y vamos a dejar un tema muy importante que es la condición de inmaculado de los profetas en varios aspectos como un sexto principio para la próxima sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.